En las postrimerías del siglo XIX, Tomás Joaquín volvió a encontrarse con Ana Valentina en las circunstancias más inesperadas, en un austero cortijo de la Extremadura más profunda. Durante 20 largos años, el vínculo que una vez los unió se había convertido en una herida silenciosa, marcada por el luto, la distancia y los secretos de una tierra tan dura como sus gentes. Él, un viudo endurecido por la soledad. Ella, una viuda que regresaba sin nada más que el peso de su pasado. Ambos creían que su historia había terminado para siempre, hasta que un descubrimiento fortuito, oculto entre los muros de la vieja casona, lo cambió todo. ¿Cómo es posible que la verdadera oportunidad de empezar de nuevo haya permanecido oculta tanto tiempo, tan cerca de todos? Antes de contarte cómo una simple conversación en el patio reveló un secreto capaz de poner a prueba este nuevo comienzo, comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que este descubrimiento desató. La vida de Tomás Joaquín se había convertido en un ritual de silencio y trabajo. Desde que el sol despuntaba sobre los campos agrietados hasta que la noche cubría el cortijo con su manto de estrellas, sus días eran un eco monótono de los anteriores. Tras la partida de Ana Valentina 2 décadas atrás, se había casado por deber con una mujer a la que respetó pero nunca amó, y cuya muerte solo había ahondado el vacío en su alma. Ahora, con 45 años, su única compañía eran sus jornaleros, hombres de pocas palabras y el crujido de la madera en la inmensa casa vacía. El rencor hacia Ana Valentina se había transformado en una coraza, una amargura tan arraigada como las viejas encinas de sus tierras. Se había convencido a sí mismo de que el amor era una debilidad, una enfermedad de la juventud que ya no podía permitirse contraer de nuevo. Mientras tanto, la noticia del regreso de Ana Valentina corrió por el pueblo como un reguero de pólvora. Había vuelto viuda y, según las malas lenguas, sin un céntimo, después de haber abandonado la comarca para casarse con un hombre adinerado. Su llegada no fue un retorno triunfal, sino una humillación silenciosa. Caminaba por las mismas calles donde una vez corrió de la mano de Tomás, pero ahora lo hacía con la cabeza gacha, sintiendo el peso de las miradas acusadoras. La comunidad, regida por códigos no escritos de honor y apariencia, la veía como una extraña, una pieza que ya no encajaba en el puzzle de sus vidas. Para ellos, era la mujer que había traicionado una promesa por ambición, y su desgracia actual no era más que el justo castigo del destino. Tomás se enteró de su regreso por boca de don Mateo, su capataz, un hombre leal y rudo que le servía con la misma fidelidad como servía a la tierra. La noticia fue como una pedrada en un estanque en calma. Durante un instante, el hombre severo y dueño de sí mismo se tambaleó, sintiendo cómo el fantasma de un dolor que creía enterrado volvía a arañar desde dentro. Ordenó a Mateo que no volviera a mencionar ese nombre en su presencia, y se encerró en su despacho, un cuarto austero donde los libros de cuentas se apilaban junto a los recuerdos. Allí, en la soledad de esas 4 paredes, se permitió sentir la rabia y el desconcierto. ¿Qué hacía ella de vuelta? ¿Qué buscaba en un lugar que había abandonado sin una sola explicación? Su presencia en el pueblo era una afrenta a su paz, a la frágil fortaleza que había construido sobre las ruinas de su corazón. El cortijo de Tomás era un reflejo de su dueño, grande, sólido, pero impregnado de una melancolía palpable. Los muros de piedra guardaban el eco de generaciones, pero ahora parecían contener únicamente el silencio. Isabel, la vieja ama de llaves que lo había visto nacer, se movía por las estancias como una sombra, limpiando muebles que nadie usaba y manteniendo un orden que a nadie importaba. Ella era la única que conocía la profundidad de la herida de Tomás. Recordaba a la joven pareja, sus risas en el olivar, sus promesas susurradas al atardecer. Había sido testigo mudo de la desolación de su señor cuando Ana Valentina se marchó, y ahora observaba con una mezcla de temor y esperanza el regreso de la mujer que había sido, a la vez, su mayor alegría y su más grande desdicha. La promesa que se hicieron fue simple y eterna, como solo pueden ser las promesas de la juventud. Juraron esperarse, unirse y cultivar juntos no solo la tierra, sino una vida.
Para Tomás, ese juramento se rompió la mañana en que recibió la noticia de su boda con otro. No hubo carta, no hubo despedida, solo un silencio atronador que se instaló en su vida para siempre. Lo que él nunca supo fue que el silencio de Ana Valentina no fue una elección, sino un sacrificio. Su padre, un hombre bueno pero acorralado por las deudas, la había obligado a aceptar aquel matrimonio para salvar a la familia de la ruina total. Ella partió con el corazón roto, cargando con una culpa que la acompañaría durante 20 años, convencida de que su silencio era la única forma de proteger a los suyos, aunque eso significara destruir al hombre que amaba. El regreso de Ana Valentina no era un capricho, sino una necesidad. Sin herencia y con la única ayuda de una tía amargada que la había acogido a regañadientes, su situación era desesperada. La tía, que en su día fue cómplice del plan de su padre, ahora la trataba con un desprecio apenas disimulado, recordándole a cada momento que su presencia era una mancha en el honor de la familia. Ana Valentina soportaba las humillaciones en silencio, pero en su interior crecía una determinación inquebrantable. No se marcharía de allí hasta haber hablado con Tomás, hasta haber intentado explicarle la verdad que llevaba 2 décadas ahogándola. No buscaba su perdón, pues creía no merecerlo, pero necesitaba limpiar su nombre y sobre todo liberar su propia conciencia del peso de aquella mentira. Una tarde, mientras Tomás recorría a caballo el linde de sus propiedades, una zona reseca donde la tierra se abría en grietas sedientas, la vio. La figura de una mujer, encorvada sobre la vieja acequia que una vez perteneció a la familia de Ana Valentina, intentando con sus propias manos desatascar el cauce seco. Al principio, la distancia y la luz del atardecer le impidieron reconocerla. Pensó que era alguna jornalera desesperada buscando agua, pero a medida que se acercaba, su corazón dio un vuelco. Era ella. No la dama elegante que había imaginado viviendo en la opulencia de la ciudad, sino una mujer de aspecto frágil, con el vestido manchado de barro y el rostro surcado por la preocupación. El impacto de esa imagen fue brutal, desmontando en un segundo la figura resentida que había construido en su mente durante 20 años. El encuentro fue un choque de 2 mundos, un instante congelado en el tiempo. Él detuvo su caballo y el silencio del campo se hizo más denso, cargado de todo lo que nunca se dijeron. Ana Valentina se incorporó lentamente, limpiándose las manos en el delantal, y sus miradas se cruzaron. En los ojos de ella, Tomás no vio la arrogancia de la traidora, sino una tristeza infinita y una vulnerabilidad que lo desarmó. En los ojos de él, ella no vio al joven que amó, sino a un hombre extraño, un terrateniente cuya mirada era tan dura y fría como la tierra que pisaba. No hubo palabras, no hacían falta. El abismo de 2 décadas se abrió entre ellos, insalvable, lleno de reproches mudos y preguntas sin respuesta. Él era el dueño de todo aquello, y ella, una intrusa en su propio pasado. Tomás fue el primero en romper el hechizo. Con un gesto seco, tiró de las riendas de su caballo, dándole la espalda sin pronunciar una sola palabra. Ese gesto fue más hiriente que cualquier insulto. Fue la confirmación de que para él ella ya no existía, que era menos que una extraña. Ana Valentina se quedó allí, de pie, viendo cómo se alejaba, sintiendo el peso de su desprecio como una losa. La poca esperanza que había albergado se desvaneció, dejando solo un dolor sordo y la certeza de que su misión sería mucho más difícil de lo que había imaginado. La paz de Tomás Joaquín había sido rota y la presencia de Ana Valentina en sus tierras se había convertido en un recordatorio constante de una herida que, lejos de cicatrizar, había vuelto a sangrar con más fuerza que nunca. El camino de vuelta al cortijo fue una tortura silenciosa para Tomás Joaquín. Cada trote de su caballo sobre la tierra seca parecía martillar en su cabeza la imagen de Ana Valentina, frágil y sucia, con la dignidad rota pero con una extraña fortaleza en la mirada.
Esa visión chocaba violentamente con el recuerdo que había alimentado durante 20 años. La confusión era un veneno que se extendía por sus venas, mezclándose con la rabia y un dolor antiguo que creía haber dominado. Por primera vez en mucho tiempo, la armadura que había forjado con tanto esmero presentaba una grieta, y a través de ella se colaba una duda insoportable. ¿Y si la historia que se había contado a sí mismo todo este tiempo no era del todo cierta? Al llegar a la casona, desmontó con una brusquedad que alertó a los mozos del establo. No cruzó palabra con nadie. Entró en la casa y el pesado portón de madera se cerró tras él con un eco que resonó en los pasillos vacíos. Isabel, el ama de llaves, lo observó desde la penumbra de la cocina. Conocía cada uno de sus gestos, cada matiz de su silencio. Vio en su rostro la tormenta que se había desatado, el regreso de un fantasma que ella misma había creído enterrado. Sabía que el encuentro se había producido y que la frágil paz de aquel hombre, construida sobre cimientos de rencor y soledad, estaba a punto de derrumbarse. Preparó un vaso de vino y lo dejó sobre la mesa del despacho, un gesto mudo de consuelo que sabía que probablemente sería ignorado, pero que era lo único que podía ofrecer. Mientras tanto, Ana Valentina deshizo el camino de vuelta a pie, sintiendo el peso de cada una de sus pisadas. El desprecio en la mirada de Tomás había sido más doloroso que cualquier bofetada. Había extinguido la diminuta llama de esperanza que la mantenía en pie. Al llegar a la casa de su tía, el ambiente era aún más gélido. La anciana la esperaba en la puerta, con los brazos cruzados y una expresión de amarga satisfacción. No necesitó preguntar, la noticia del encuentro ya había llegado a sus oídos, llevada por el viento chismoso del pueblo. Para su tía, la humillación de Ana Valentina era una confirmación de sus propias advertencias, una prueba de que su sobrina no era más que una fuente de deshonra para la familia, tanto en su partida como en su regreso. Aquella noche, las palabras de su tía fueron como latigazos. Le reprochó su osadía, su falta de vergüenza al acercarse a las tierras del hombre al que había traicionado. La acusó de querer reabrir viejas heridas y de poner en boca de todos el apellido familiar. Ana Valentina escuchó en silencio, apretando los puños bajo la mesa, soportando la tormenta de acusaciones. No tenía fuerzas para defenderse, ni lugar al que huir. Estaba atrapada en una jaula de reproches y juicios, no solo por parte de la comunidad, sino de su propia sangre. Comprendió entonces que su soledad era absoluta, un pozo tan profundo como el que Tomás Joaquín se negaba a compartir. Su regreso no era un nuevo comienzo, sino la continuación de una condena que parecía no tener fin. En el cortijo, Tomás evitó su propio dormitorio. En su lugar, subió las escaleras hasta el ala oeste de la casa y abrió una puerta que rara vez se franqueaba, la habitación de su difunta esposa. El aire allí dentro era denso, inmóvil, impregnado de un leve olor a lavanda seca. Todo estaba en un orden perfecto y sepulcral. El vestido de su boda guardado en una vitrina, sus peines de plata sobre el tocador, los retratos de sus padres en la pared. Aquel cuarto no era un santuario de amor, sino un mausoleo del deber cumplido, un recordatorio constante de su fracaso, de su incapacidad para sentir algo más allá del respeto por la mujer con la que había compartido techo y apellido, pero nunca el alma. Permanecer allí era su forma de castigarse, de recordarse a sí mismo que no merecía la felicidad que una vez soñó con Ana Valentina. La noticia del encuentro en la acequia se convirtió en el único tema de conversación en la taberna del pueblo al día siguiente. Los hombres, entre vasos de vino y humo de tabaco, tejían sus propias versiones de la historia. La mayoría se ponía del lado de Tomás, el hombre de bien, el terrateniente respetado que había sido víctima de una traición. Veían en Ana Valentina a una advenediza, una mujer que habiendo fracasado en su aventura en la ciudad, volvía ahora a perturbar la paz de la comarca. Las mujeres, en el mercado o a la puerta de la iglesia, eran aún más crueles en sus susurros. La juzgaban por su ropa gastada, por su mirada triste, por el simple hecho de atreverse a volver. La comunidad entera se erigía como un tribunal implacable,
y su veredicto ya estaba dictado. Esa misma tarde, buscando algo en un viejo baúl de su despacho, los dedos de Tomás tropezaron con un pequeño libro de poemas encuadernado en cuero. Lo abrió y de entre sus páginas cayó una flor prensada, una amapola, seca y frágil, casi transparente por el paso del tiempo. Recordó el día en que Ana Valentina se la había dado, en aquel mismo campo donde ahora se habían reencontrado. Tenían 17 años y el mundo entero parecía caber en sus manos. El recuerdo fue tan vívido y doloroso que le cortó la respiración. Se vio a sí mismo, a aquel joven lleno de sueños y promesas, y lo comparó con el hombre amargado en que se había convertido. La flor seca en la palma de su mano era el testimonio de todo lo que había perdido, no solo un amor, sino una parte de sí mismo. Decidida a no depender de la caridad amarga de su tía, Ana Valentina comenzó a buscar trabajo. Recorrió las casas más pudientes del pueblo, ofreciéndose para coser, para limpiar, para cuidar niños. Pero en todas partes encontraba la misma respuesta: una puerta cerrada con amabilidad fingida o una negativa directa y cortante. Su nombre se había convertido en una marca, una señal de problemas. Nadie quería enemistarse con Tomás Joaquín, el hombre más poderoso de la región, y contratar a la mujer que le había roto el corazón era visto como una afrenta directa. La red invisible de lealtades y miedos que tejía la vida rural la estaba asfixiando, condenándola a una miseria no solo económica, sino también moral, aislándola por completo del mundo que una vez fue su hogar. Don Mateo, el capataz, encontró a Tomás supervisando la poda de los olivos. Con la rudeza que lo caracterizaba, pero con una lealtad inquebrantable, se atrevió a abordar el tema que todos evitaban. Le dijo que la presencia de esa mujer en el pueblo estaba generando habladurías, que los jornaleros estaban distraídos y que su regreso solo traería desgracias. Le aconsejó, como si de una plaga se tratara, que la echara de allí, que usara su influencia para que se marchara a otra parte. Sus palabras, aunque bien intencionadas, solo sirvieron para ahondar la herida de Tomás. Le recordaron que su dolor era un espectáculo público, y que como patrón se esperaba de él que actuara con la misma dureza con la que trataba a su tierra, sin dejar espacio para la duda o la debilidad. Aquella noche, un gesto rompió el cerco de hostilidad que rodeaba a Ana Valentina. Mientras su tía dormía, escuchó un ruido suave en la puerta. Al abrir, encontró un pequeño paquete sobre el umbral. Dentro había un trozo de pan recién horneado, un trozo de queso y una pequeña botella de leche. No había ninguna nota, ningún remitente. Pero ella supo, con una certeza que le calentó el alma, que solo podía ser obra de Isabel, la vieja ama de llaves del cortijo. Aquel simple acto de caridad, realizado en secreto y desafiando la voluntad de su patrón, fue como un faro en medio de la más oscura de las noches. Le demostró que a pesar de todo, no estaba completamente sola. Alguien recordaba quién había sido, y quizás creía en la persona que todavía podía llegar a ser. El gesto de Isabel, tan pequeño y a la vez tan inmenso, fue para Ana Valentina un ancla en medio de la tempestad. Por primera vez en semanas, sintió que una mano invisible se tendía hacia ella, recordándole que la bondad aún existía, agazapada en los rincones más inesperados. Aquel pan y aquel queso no solo alimentaron su cuerpo, sino que nutrieron una determinación que creía perdida. Decidió que no podía rendirse, que le debía a Isabel y a la joven que fue un día, el coraje de seguir luchando. Al día siguiente, con una energía renovada, se dirigió al pequeño cementerio del pueblo, al lugar donde reposaban sus padres. Necesitaba encontrar respuestas, o al menos la fuerza para seguir buscando una salida a aquel laberinto de silencio y desprecio en el que se encontraba atrapada. En el cortijo, la vida de Tomás Joaquín seguía su curso implacable, pero algo en su interior se había resquebrajado. La imagen de Ana Valentina en la acequia y el recuerdo de la amapola seca se habían instalado en su mente como dos fantasmas persistentes. Intentaba ahogarlos en el trabajo, exigiendo más a sus jornaleros y a sí mismo, recorriendo sus tierras de sol a sol,
hasta que el agotamiento físico le concedía unas pocas horas de sueño sin pesadillas. Pero era inútil. Cada encina, cada olivo, cada rincón de aquella tierra que tanto amaba, le hablaba de ella. El rencor, que durante 20 años había sido un fuego constante, ahora ardía de forma intermitente, dejando paso a fogonazos de una duda que no se atrevía a nombrar, una pregunta terrible que amenazaba con derribar el mundo que había construido. La visita de Ana Valentina al cementerio no pasó desapercibida. El camposanto, situado en una pequeña loma a las afueras del pueblo, era un lugar de paso para los que iban a trabajar a las viñas más lejanas. La vieron arrodillada ante la lápida de sus padres, una simple cruz de piedra carcomida por el líquen, limpiando las malas hierbas con sus propias manos. No lloraba. Su expresión era de una concentración profunda, como si estuviera manteniendo una conversación silenciosa con los que se habían ido. Aquella imagen, tan cargada de piedad y soledad, generó una nueva oleada de murmullos, pero esta vez algunos de ellos estaban teñidos de una incipiente compasión. Era la estampa de una hija cumpliendo con su deber, un gesto que, en aquella cultura de respeto a los antepasados, era imposible de condenar por completo. Fue Isabel quien, con una astucia forjada por años de servicio y observación silenciosa, decidió que el destino necesitaba un pequeño empujón. Sabía que Tomás, en su orgullo herido, jamás daría el primer paso, y sabía que Ana Valentina, aplastada por la culpa, tampoco se atrevería. Así que urdió un plan sencillo, casi doméstico. Con la excusa de que necesitaba ayuda para organizar el desván, un lugar que guardaba los trastos y los recuerdos de varias generaciones, le pidió a Tomás que la acompañara. Su verdadero objetivo era otro, un viejo arcón de viaje que había pertenecido a la madre de Tomás y que, según recordaba, contenía cartas y documentos de la época en que las dos familias aún eran amigas y vecinas. Tomás accedió a regañadientes, molesto por tener que ocuparse de asuntos que consideraba triviales. El desván era un mundo detenido en el tiempo, cubierto de polvo y telarañas, donde los muebles tapados con sábanas blancas parecían fantasmas esperando un regreso imposible. El aire era pesado, cargado del olor a madera viejo y a papel amarillento. Mientras removía objetos sin interés, Isabel lo guió con disimulo hacia el rincón donde reposaba el arcón. Le pidió que lo abriera, alegando que buscaba unos patrones de costura de su difunta señora. Con un suspiro de impaciencia, Tomás levantó la pesada tapa de madera y el pasado, literalmente, se abrió ante sus ojos. Dentro del arcón, junto a ropas de bebé y libros de oraciones, había un legajo de cartas atadas con una cinta de seda descolorida. Eran la correspondencia que su madre había mantenido con la madre de Ana Valentina. Movido por un impulso que no supo explicar, desató la cinta y comenzó a leer. Las primeras cartas hablaban de cosas cotidianas, de la cosecha, del tiempo, de la salud de los niños. Pero a medida que avanzaba en la lectura, el tono cambiaba. La madre de Ana Valentina empezaba a hablar con una angustia velada de las malas cosechas, de las deudas que ahogaban a su marido, de su temor por el futuro de su hija. No había detalles concretos, solo la sombra de una desesperación creciente que teñía cada una de sus palabras. Tomás sintió un escalofrío. Aquellas cartas no probaban nada, pero dibujaban un contexto que él se había negado a ver. La familia de Ana Valentina, a la que él siempre había considerado orgullosa y autosuficiente, había estado al borde del abismo. Recordó al padre de ella, un hombre recto y trabajador, y le costó encajar la imagen de su desesperación con el recuerdo que guardaba de él. Por primera vez, la partida de Ana Valentina dejó de ser un simple acto de traición egoísta para convertirse en una pieza dentro de un puzzle mucho más complejo y doloroso. La historia que se había contado a sí misma durante 2 décadas
comenzaba a mostrar fisuras, grietas por las que se filtraba una verdad incómoda y perturbadora. Mientras tanto, la situación de Ana Valentina se volvía cada día más insostenible. Su tía, temerosa de que la presencia de su sobrina acabara por manchar definitivamente su reputación, le dio un ultimátum. O encontraba una forma de ganarse la vida y marcharse de allí, o la echaría a la calle. La amenaza, proferida con una frialdad cruel, cayó sobre Ana Valentina como una sentencia. Sin dinero, sin amigos y con todas las puertas del pueblo cerradas, la idea de acabar en la indigencia pidiendo limosna en las calles que la vieron crecer se convirtió en un miedo real y paralizante. La desesperación la empujó a tomar una decisión drástica. Iría al cortijo y hablaría con Tomás Joaquín, aunque tuviera que soportar su desprecio, aunque fuera lo último que hiciera. Aquella tarde, el cielo de Extremadura se cubrió de nubes oscuras y plomizas, presagiando una de esas tormentas de finales de verano que azotan la tierra con una furia purificadora. El viento comenzó a soplar con fuerza, levantando remolinos de polvo y hojas secas. Los jornaleros se apresuraron a guardar el ganado y a asegurar los aperos de labranza. En el cortijo, el ambiente se cargó de una tensión expectante. Tomás, desde la ventana de su despacho, observaba el avance de la tormenta, sintiendo que el caos de la naturaleza no era más que un reflejo de la tempestad que se había desatado en su alma. Las cartas de su madre estaban sobre la mesa, un testimonio mudo de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Justo cuando las primeras gotas de lluvia, gruesas y pesadas, comenzaron a golpear los cristales, llamaron a la puerta. No fue un llamado tímido, sino los golpes firmes y decididos de alguien que ha agotado todas sus opciones. Isabel, presintiendo quién podía ser, se apresuró a abrir antes de que Tomás diera la orden de no recibir a nadie. Y allí, en el umbral, empapada por la lluvia y con el pelo pegado al rostro, pero con una determinación inquebrantable en la mirada, estaba Ana Valentina. No había venido a suplicar, sino a exigir su derecho a ser escuchada. El enfrentamiento que ambos habían evitado durante semanas estaba a punto de producirse en medio de una tormenta que parecía haber sido convocada para ser testigo de su encuentro. La visión de Ana Valentina en su puerta, vulnerable y desafiante a la vez, golpeó a Tomás con la fuerza de un rayo. Por un instante, el terrateniente severo desapareció, dejando al descubierto al hombre que, a pesar de todo su empeño, nunca había logrado arrancársela del corazón. La invitó a pasar con un gesto seco, casi involuntario. El silencio que se instaló entre ellos en el gran recibidor era más atronador que los truenos que retumbaban en el exterior. Isabel se retiró discretamente, dejando que los dos protagonistas de aquella vieja historia se enfrentaran por fin a sus fantasmas solos, rodeados por la furia de la tormenta y el peso de 20 años de palabras no dichas. Ana Valentina no se anduvo con rodeos. Con la voz temblorosa pero firme, le dijo que no se iría de allí hasta que él escuchara la verdad. No le pidió perdón, ni intentó excusarse. Simplemente comenzó a relatar los hechos, desde la ruina de su padre hasta la presión insoportable para que aceptara un matrimonio que salvaría a su familia de la deshonra y la miseria. Le habló del sacrificio, de la culpa que la había consumido durante 2 décadas, del silencio que se vio obligada a guardar para proteger el honor de un padre al que, a pesar de todo, amaba. Cada palabra era una piedra que se quitaba de encima, una carga que por fin compartía con la única persona en el mundo que necesitaba conocerla. Tomás la escuchaba en un estado de shock. Su relato encajaba dolorosamente con las insinuaciones que había leído en las cartas de su madre. La historia de la traición, tan simple y clara en su mente, se desmoronaba, revelando una trama de deber, sacrificio y desesperación que nunca habría podido imaginar. Vio en los ojos de Ana Valentina no la falsedad de una mujer calculadora, sino el dolor profundo de alguien que había perdido tanto como él, o quizás más, porque ella había tenido que vivir con el peso de ser considerada la culpable.
La rabia que lo había alimentado durante media vida comenzó a disolverse, dejando en su lugar un vacío inmenso y una pregunta devastadora. ¿Cómo había podido estar tan ciego? La confesión de Ana Valentina no terminó ahí. Sacó de un pequeño bolso un fajo de cartas amarillentas, atadas con un cordel. Eran las cartas que su padre le había escrito durante su primer año de matrimonio, cartas llenas de gratitud por su sacrificio, pero también de un remordimiento que lo consumió hasta el día de su muerte. Se las tendió a Tomás. «No espero que me perdones», le dijo, «solo quiero que sepas la verdad. No te merecías el silencio, pero yo no supe cómo romperlo». Aquel gesto, la entrega de la prueba definitiva de su inocencia, fue un acto de entrega total, la última pieza de su alma que le quedaba por ofrecer. Mientras Tomás sostenía las cartas en sus manos, sin atreverse a leerlas todavía, un rayo iluminó la estancia, seguido de un trueno que hizo temblar los cimientos de la casa. En ese instante de luz cegadora, sus miradas se encontraron de nuevo. Pero esta vez no había rencor, ni desprecio, ni distancia. Solo había dos personas rotas por el mismo dolor, dos almas que se habían perdido en un laberinto de malentendidos y orgullos heridos. La tormenta exterior comenzaba a amainar, pero la verdadera tempestad, la que se libraba en el interior de Tomás Joaquín, acababa de desatarse con una fuerza arrolladora, arrasando con todas las certezas que habían sostenido su vida durante 20 años. La presencia de Ana Valentina en el cortijo, resguardada de una tormenta que parecía limpiar el aire y la tierra, marcó un antes y un después. No se pronunciaron más palabras esa noche. Isabel, con una sabiduría que iba más allá de su condición de sirvienta, preparó una habitación para ella en el ala de invitados, un gesto que Tomás no impidió. Era un reconocimiento tácito de que algo fundamental había cambiado. Ana Valentina no era ya una intrusa, sino una huésped, una figura de un pasado que, lejos de estar muerto, había regresado para reclamar su lugar en el presente. La casa, que durante tanto tiempo había sido un mausoleo de soledad, de repente parecía albergar una extraña y frágil esperanza. A la mañana siguiente, el sol brillaba sobre una tierra lavada y fresca. El aire olía a tierra mojada y a vida nueva. Tomás no había dormido en toda la noche. Se había quedado en su despacho, con las cartas del padre de Ana Valentina sobre la mesa. No las había leído. No lo necesitaba. La verdad estaba en la mirada de ella, en el temblor de su voz, en el peso de un sacrificio que él, en su ceguera, nunca había sido capaz de intuir. Se sentía avergonzado de su propio rencor, de la crueldad de su indiferencia, de los 20 años que había perdido alimentando un odio que ahora se le antojaba injusto y estéril. Por su parte, Ana Valentina se despertó en una cama extraña, en una habitación que olía a lavanda y a tiempo detenido. Por primera vez en mucho tiempo, había dormido sin el peso de su secreto. Se sentía vacía, pero era un vacío limpio, como el de una herida que por fin ha sido desinfectada. No sabía qué pasaría a continuación, si Tomás la creería, si la perdonaría o si simplemente la echaría de su casa y de su vida para siempre. Pero había hecho lo que tenía que hacer, había honrado la verdad, y con ello se había honrado a sí misma. El futuro era incierto, pero el pasado, por fin, estaba en paz. El primer desayuno juntos fue una ceremonia de silencios incómodos. Se sentaron en los extremos opuestos de la larga mesa de roble, un espacio que parecía un campo de batalla en tregua. Isabel les sirvió café y pan tostado, moviéndose con una discreción casi fantasmal, consciente de que cualquier palabra o gesto inoportuno podría hacer estallar la frágil paz. Tomás no levantaba la vista de su plato, pero sentía la presencia de Ana Valentina como un calor extraño en la estancia, una alteración en el orden inmutable de su vida. Ella, por su parte, observaba las manos de él, las mismas manos que una vez buscaron las suyas con ternura, y que ahora se aferraban a la taza como si fuera un ancla. El aire estaba cargado de preguntas no formuladas, de disculpas no ofrecidas y de la incertidumbre de un futuro que ninguno de los dos sabía cómo empezar a construir.
Fue Tomás quien rompió el silencio, aunque no con las palabras que Ana Valentina esperaba. Le preguntó si había dormido bien, una formalidad tan vacía y a la vez tan necesaria que a ella se le hizo un nudo en la garganta. Respondió que sí, que por primera vez en mucho tiempo el sueño no había sido una huida, sino un descanso. Tras esa breve y tensa interacción, el silencio volvió a instalarse, pero esta vez era diferente. Ya no era un muro, sino un puente en construcción, frágil y precario, por el que ambos empezaban a transitar con un cuidado infinito. Terminaron el desayuno y él se levantó, anunciando que debía recorrer las fincas para evaluar los daños de la tormenta. No la invitó a acompañarlo, pero tampoco le pidió que se marchara. La dejó allí, en el corazón de su casa, un territorio que ahora ambos debían aprender a compartir. Mientras Tomás se alejaba a caballo, Ana Valentina se quedó en el porche, observando cómo la figura del hombre que amó se empequeñecía en el horizonte. Se sentía como una náufraga en una isla desconocida. La casa era inmensa, llena de ecos y de fantasmas, sobre todo el de la esposa difunta de Tomás, cuya presencia se sentía en el orden meticuloso de cada objeto. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados esperando un veredicto. Con una determinación silenciosa, buscó a Isabel y le ofreció su ayuda en las tareas de la casa. La vieja ama de llaves, con una media sonrisa que ocultaba una profunda emoción, aceptó sin dudarlo. Aquel simple acto de normalidad, el de fregar los platos o tender la ropa, fue para Ana Valentina una forma de reclamar un lugar, no como una extraña, sino como alguien que estaba dispuesta a reconstruir su vida desde los cimientos. Lejos de la casa, en la soledad de sus campos, Tomás luchaba contra sus demonios. La verdad que Ana Valentina le había arrojado a la cara era una losa demasiado pesada. Cada palabra suya resonaba en su cabeza, desmontando la narrativa de traición con la que había justificado su amargura durante 20 años. Se sentía un necio, un hombre cegado por el orgullo que había condenado a la mujer que amaba sin concederle siquiera el beneficio de la duda. El rencor se había transformado en una culpa corrosiva. Se detuvo junto a la vieja acequia donde se habían reencontrado y vio la tierra, antes seca y agrietada, ahora empapada y blanda por la lluvia. Sintió que aquella tierra era un espejo de su propio corazón, endurecido durante años y ahora, por fin, ablandado por la verdad y el dolor. Esa tarde, al regresar al cortijo, encontró a Ana Valentina en el jardín trasero, arrancando con esmero las malas hierbas que habían crecido alrededor de un rosal casi muerto. La observó desde la distancia, sin que ella se percatara de su presencia. La veía trabajar con una dedicación y una delicadeza que le recordaron a la joven que fue. No había en ella rastro de la dama de ciudad que había imaginado, sino la fortaleza de una mujer de campo, conectada a la tierra de una forma que él había olvidado. Aquella imagen, tan simple y a la vez tan poderosa, terminó de derribar las últimas defensas de su corazón. Comprendió que el pasado no podía borrarse, pero quizás, solo quizás, el futuro aún podía sembrarse. Por la noche, después de una cena igual de silenciosa pero menos tensa que el desayuno, Tomás entró en su despacho y cerró la puerta. Sobre la mesa seguía el fajo de cartas del padre de Ana Valentina. Con manos temblorosas, desató el cordel y comenzó a leer. La caligrafía, nerviosa y apretada, era el testamento de un hombre atormentado. Las cartas no solo confirmaban la historia de Ana Valentina, sino que añadían detalles de una humillación y una desesperación que Tomás jamás habría podido concebir. Hablaban de amenazas de acreedores, de noches en vela, del miedo a perderlo todo, y sobre todo, de un amor paternal tan profundo como equivocado, que creyó salvar a su hija condenándola a una vida sin amor. Cada línea era una puñalada en el orgullo de Tomás. No era solo la confirmación de la inocencia de Ana Valentina lo que lo destrozaba, era la revelación de su propia ceguera. Él, el terrateniente poderoso, el hombre que controlaba cada palmo de su tierra, no había sido capaz de ver la tormenta que se cernía sobre la familia de la mujer que decía amar.
Mientras él soñaba con un futuro juntos, el padre de ella se hundía en un pozo de deudas del que nadie, ni siquiera él, supo nada. Las cartas revelaban que su propio padre, amigo del padre de Ana Valentina, conocía la situación, pero por un código de honor mal entendido, nunca le dijo nada a su hijo. Se sintió traicionado no solo por el silencio de Ana, sino por el de su propio padre, por un mundo de hombres regido por orgullos estúpidos que sacrificaban la felicidad en el altar de las apariencias. Salibre del despacho con las cartas en la mano y la buscó. La encontró en la galería, mirando la luna llena que iluminaba el patio. Se acercó a ella lentamente y sin decir una palabra le tendió las cartas. Ella las tomó, pero no las miró. Sus ojos estaban fijos en los de él, buscando una señal, un indicio de lo que vendría a continuación. Fue entonces cuando Tomás pronunció las palabras que llevaban 20 años atragantadas en su alma y en la de ella. Perdóname. No fue una súplica ni una exigencia, fue una confesión de su propia falta, un reconocimiento de su injusticia. Y en esa única palabra, el abismo que los había separado durante 2 décadas comenzó, por fin, a cerrarse. La convivencia en el cortijo adquirió una nueva dinámica, una rutina frágil tejida con gestos y silencios compartidos. Ana Valentina asumió de forma natural un papel en la casa, no como sirvienta, sino como una presencia que aportaba un calor y una vida que la casona había perdido hacía mucho tiempo. Empezó a cuidar del jardín, a poner flores frescas en los jarrones y a conversar con Isabel sobre viejas recetas de cocina. Tomás, por su parte, comenzó a compartir con ella las preocupaciones de la finca. Le hablaba de la sequía que amenazaba las cosechas, de los problemas con el ganado, de sus planes para comprar nuevas tierras. No eran conversaciones íntimas, pero eran un puente, una forma de incluirla en un mundo del que había sido brutalmente arrancada. Sin embargo, la reconciliación que florecía tímidamente en los muros del cortijo chocaba con la hostilidad del mundo exterior. La noticia de que Ana Valentina se alojaba en casa de Tomás Joaquín corrió por el pueblo como la pólvora, alimentando los chismes más maliciosos. Para la mayoría, ella no era una víctima, sino una mujer astuta que, habiendo fracasado en su matrimonio, volvía para aprovecharse de la riqueza de su antiguo amor. La veían como una amenaza al orden establecido, una deshonra. Don Mateo, el capataz, reflejaba este sentir general. Aunque leal a Tomás, no podía ocultar su desconfianza y su desaprobación cada vez que se cruzaba con Ana Valentina, tratándola con una frialdad cortante que era un recordatorio constante de que no era bienvenida. Un día, la tía de Ana Valentina se presentó en el cortijo con el rostro desencajado por la furia. No pidió permiso a entrar, irrumpió en la casa exigiendo hablar con su sobrina. El enfrentamiento tuvo lugar en el salón principal, con Tomás como testigo mudo. La anciana acusó a Ana Valentina de no tener vergüenza, de vivir bajo el techo del hombre al que había deshonrado, de ser la comidilla de toda la comarca. Sus palabras eran veneno puro, diseñadas para humillarla y herirla. Ana Valentina la escuchó con la cabeza alta, sin derramar una sola lágrima. Cuando su tía terminó, simplemente le respondió que aquel era ahora su lugar y que no pensaba marcharse. Fue entonces cuando Tomás intervino. Con una calma gélida que resultaba más intimidante que cualquier grito, le dijo a la anciana que Ana Valentina era su invitada y que no toleraría que nadie le faltara al respeto en su propia casa. Luego le indicó la puerta. La defensa pública de Tomás fue un punto de inflexión. Para Ana Valentina fue la confirmación de que no estaba sola, de que él estaba dispuesto a enfrentarse al mundo por ella. Para el propio Tomás fue un acto de liberación, la primera vez que su corazón se imponía a su orgullo y a las convenciones sociales. Aquel gesto selló un pacto no verbal entre ellos, una alianza contra el mundo. Sin embargo, también intensificó la presión exterior. Ahora no solo eran el centro de los chismes, sino que se habían convertido en un desafío abierto a la moral del pueblo.
Sabían que el camino que tenían por delante no sería fácil, que cada paso que dieran juntos sería escrutado y juzgado sin piedad. A pesar de la tensión exterior, en la intimidad del cortijo, su relación se profundizaba. Empezaron a compartir historias de los años que habían pasado separados. Ana Valentina le habló de su vida en la ciudad, de la soledad en un matrimonio sin amor, del anhelo constante por la tierra que había dejado atrás. Tomás, a su vez, le confesó la vacuidad de sus días, el peso del deber en su matrimonio con su difunta esposa, y cómo se había refugiado en el trabajo para no sentir el vacío de su corazón. No eran confesiones fáciles. Cada recuerdo compartido era como remover las brasas de un fuego doloroso, pero era necesario. Necesitaban entender al hombre y a la mujer en que se habían convertido para poder quizás volver a encontrarse. Una tarde, mientras ordenaban unos viejos libros en la biblioteca, encontraron un álbum de fotografías. En sus páginas amarillentas estaban las imágenes de su juventud, fiestas del pueblo, días de campo, retratos de sus familias juntas. Se detuvieron en una fotografía de ellos dos, con 17 años, sentados bajo una encina, sonriendo a la cámara con la inocencia de quienes creen que el futuro les pertenece. Ver aquella imagen fue como mirarse en un espejo roto. Vieron la felicidad que les fue arrebatada y el peso de los 20 años que se interponían entre aquella promesa y su realidad actual. Ana Valentina rozó la fotografía con la yema de los dedos y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Tomás, en un gesto instintivo, cubrió la mano de ella con la suya. Ese primer contacto físico después de 20 años fue como una descarga eléctrica. Ambos retiraron las manos al instante, asustados por la intensidad de lo que habían sentido. El deseo, que había permanecido dormido bajo capas de rencor y dolor, despertó de golpe, recordándoles que, a pesar de todo, seguían siendo el hombre y la mujer que se habían amado con una pasión arrolladora. El miedo se apoderó de ellos. ¿Tenían derecho a sentir aquello? ¿Era posible reconstruir algo sobre tantas ruinas? La atracción que sentían era tan poderosa como aterradora, un abismo al que no sabían si se atrevían a saltar. El pasado los había unido en el dolor, pero el futuro y la posibilidad de una nueva felicidad les daban un vértigo insoportable. La sequía, que hasta entonces había sido una amenaza lejana, se convirtió en una realidad brutal. Los arroyos se secaron, los pastos se volvieron amarillos y el ganado empezó a enflaquecer. La desesperación se apoderó de los pequeños agricultores de la comarca. El único pozo que aún tenía agua era el del cortijo de Tomás, un toso antiguo y profundo que nunca había fallado. La situación puso a Tomás en una encrucijada. Compartir el agua significaba arriesgar su propia cosecha y su ganado, pero negarla era condenar a sus vecinos a la ruina. Don Mateo le aconsejaba prudencia, proteger lo suyo, como siempre había hecho. Pero Ana Valentina, que veía el sufrimiento de las familias en el pueblo, le hablaba de compasión y de comunidad. Una noche, mientras discutían sobre qué hacer, Tomás frustrado le espetó que ella no entendía lo que era tener la responsabilidad de toda aquella tierra sobre sus hombros. La respuesta de Ana Valentina fue un silencio cargado de dolor. Se levantó y salió al patio. Él la siguió, arrepentido al instante de la dureza de sus palabras. La encontró mirando las estrellas, con una expresión de infinita tristeza. «Tienes razón», dijo ella sin mirarlo. «Yo perdí el derecho a opinar sobre esta tierra hace mucho tiempo. Solo soy una extraña que vive de tu caridad». Sus palabras, desprovistas de reproche, pero llenas de una resignación amarga, le golpearon con más fuerza que cualquier acusación. Comprendió que a pesar de su perdón, ella seguía sintiéndose una intrusa, una sombra sin lugar en el mundo. Fue en ese momento, bajo el cielo estrellado de Extremadura, cuando Tomás entendió la verdadera dimensión de su decisión. No se trataba solo del agua o de las cosechas, se trataba de qué clase de hombre quería ser.
Podía seguir siendo el terrateniente solitario y amargado, protegiendo sus posesiones, o podía ser el hombre que Ana Valentina necesitaba que fuera, un hombre capaz de abrir no solo su pozo, sino también su corazón. Se acercó a ella, tomó su rostro entre sus manos y la obligó a mirarlo. «Esta tierra es tan tuya como mía», le dijo con una voz ronca por la emoción. «Nunca debiste marcharte, y ahora que has vuelto, no voy a permitir que te sientas una extraña nunca más». Y entonces la besó. Un beso que sellaba el perdón y abría la puerta a un futuro incierto, pero que por primera vez en 20 años ambos estaban dispuestos a enfrentar juntos. El beso no fue un final, sino un comienzo. Un punto de partida desde el cual todo lo que había sido ya no podía seguir siéndolo. A la mañana siguiente, el aire en el cortijo era distinto, cargado de una electricidad nueva, la de las decisiones irrevocables. Tomás Joaquín no esperó. Reunió a sus hombres en el patio bajo el sol implacable que seguía castigando la tierra. Su voz, normalmente dura y parca en palabras, sonó clara y firme. Anunció que el pozo principal, la vena de agua que era la vida de la finca, se abriría a todos los vecinos de la comarca, sin condiciones, sin pedir nada a cambio. Los jornaleros se miraron unos a otros incrédulos. Don Mateo, el capataz, dio un paso al frente, con el rostro contraído por la preocupación y el desacuerdo. Intentó razonar con él, hablarle de las reservas, del riesgo para su propio ganado, para sus cosechas. Pero Tomás lo cortó en seco, con una mirada que no admitía réplica. La decisión estaba tomada. La noticia se extendió por los campos resecos con la velocidad de un fuego avivado por el viento. Al principio, nadie lo creyó. Parecía un rumor absurdo, una locura del terrateniente más huraño y celoso de lo suyo. Pero cuando el primer carro, tirado por una mula esquelética y conducido por un anciano con la desesperación pintada en el rostro, llegó a las puertas del cortijo y no fue expulsado, la incredulidad dio paso a una esperanza febril. A media mañana, una procesión silenciosa y polvorienta se extendía por el camino que llevaba a la finca. Hombres, mujeres y niños con cántaros, cubos y cualquier recipiente capaz de contener el líquido precioso. Caminaban con la cabeza gacha, una mezcla de vergüenza por tener que pedir y un alivio inmenso por la posibilidad de recibir. Era un éxodo de sedientos, una estampa bíblica en el corazón de la Extremadura más olvidada. Ana Valentina observaba la escena desde el porche, con el corazón encogido. Veía en aquellos rostros curtidos por el sol la misma angustia que había visto en el de su padre tantos años atrás. Comprendía su orgullo herido, su reticencia a aceptar la caridad del hombre más poderoso de la región. Tomás estaba a su lado, en silencio, observando también. No había en él ni un atisbo de soberbia, ni el gesto del patrón magnánimo, solo una seriedad profunda, la de un hombre que cumple con un deber que va más allá de la tierra y las posesiones. Era un deber para con su propia conciencia, para con el hombre que quería volver a ser. Isabel y las criadas habían organizado un sistema para llenar los recipientes de forma ordenada, pero la tensión era palpable, una cuerda a punto de romperse. Y la cuerda se rompió. No fueron los más pobres ni los más desesperados quienes trajeron el conflicto. Fue un grupo de medianos propietarios, hombres que, aunque sufrían la sequía, aún conservaban algo de su orgullo intacto, un orgullo que ahora se sentía humillado. Encabezados por don Ricardo, un viejo rival de la familia de Tomás, llegaron al cortijo no para pedir agua, sino para exigir una explicación. Se plantaron en medio del patio, interrumpiendo el reparto, con una actitud desafiante. Don Ricardo, con una voz cargada de desprecio, se dirigió a Tomás, ignorando deliberadamente a Ana Valentina. Lo acusó de haber perdido el juicio, de poner en riesgo el patrimonio de sus antepasados por los caprichos de una mujer que había vuelto para traer la desgracia, como ya había hecho una vez. Las palabras de don Ricardo cayeron en el patio como piedras, y el murmullo de la gente se convirtió en un silencio expectante. Todos los ojos se clavaron en Tomás y Ana Valentina. Era el juicio público que el pueblo llevaba semanas esperando.
Don Mateo y algunos jornaleros leales a Tomás se pusieron en guardia, listos para intervenir si las palabras dieran paso a los puños. Pero Tomás levantó una mano, pidiendo calma. Dio un paso al frente, interponiéndose entre don Ricardo y Ana Valentina, protegiéndola con su cuerpo. Su rostro estaba tranquilo, pero en sus ojos ardía una furia fría, contenida, mucho más peligrosa que cualquier grito. Miró a don Ricardo y luego paseó la vista por cada uno de los hombres que lo acompañaban, reconociéndolos, juzgándolos. «Mi juicio», comenzó Tomás con una voz sorprendentemente serena, «está más claro que nunca. Y el patrimonio de mis antepasados no es solo esta tierra o este pozo, es el honor. Y no hay honor en dejar que tus vecinos mueran de sed mientras tú te sientas sobre el agua». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. «Habláis de esta mujer», continuó, girándose ligeramente para que todos vieran que hablaba de Ana Valentina. «Pues bien, os diré que en estas semanas que lleva aquí, me ha enseñado más sobre la dignidad y el coraje de lo que vosotros aprenderéis en toda vuestra vida. Esta decisión no es un capricho suyo, es una decisión nuestra». La palabra «nuestra» resonó en el patio con la fuerza de una declaración, uniendo sus destinos ante todos los testigos. El desafío de Tomás dejó a don Ricardo sin palabras por un instante, pero la humillación era un combustible demasiado poderoso. «¿Vuestra?», escupió con veneno. «¿Desde cuándo una advenediza tiene voz y voto en esta casa? Esta mujer os ha embrujado, Joaquín. Os ha nublado el entendimiento. Ha vuelto para quedarse con lo que no pudo tener en su juventud». La acusación era directa, brutal. Ana Valentina, que hasta entonces había permanecido un paso por detrás de Tomás, sintió cómo la sangre le hervía en las venas. No por el insulto hacia ella, sino por el ataque a la integridad de Tomás, por la injusticia de ver cómo su acto de generosidad era retorcido y convertido en una debilidad. Entonces, Ana Valentina dio un paso al frente, colocándose al lado de Tomás, no detrás. Ya no era la mujer frágil que pedía perdón, era la dueña de su destino, la compañera de aquel hombre. Miró directamente a don Ricardo y luego a las mujeres que se escondían tras sus maridos, las mismas que la habían acribillado con sus miradas en el mercado. Su voz no fue alta, pero tenía un filo que cortó el aire. «Llevan razón», dijo, y un murmullo de sorpresa recorrió a la multitud. «No soy de aquí, no, ya no, porque el lugar al que yo pertenecía era una comunidad de gente que se ayudaba, que compartía el pan y el dolor. No este nido de víboras que se alimenta de la desgracia ajena». Su mirada se endureció. «Me juzgáis a mí», continuó, «pero no os juzgáis a vosotros mismos. Veis la paja en mi ojo, pero no la viga de orgullo y envidia que os está cegando. Esta sequía no es solo falta de agua, es una sequía del alma. Y mientras vosotros discutís sobre a quién culpar, vuestros hijos tienen sed». Se giró hacia la gente que esperaba en la fila, la gente humilde. «Este pozo está abierto. No por caridad, sino por justicia, porque el agua, como la dignidad, no debería tener dueño». Sus palabras, sencillas y directas, pronunciadas por alguien que había conocido el fondo del sufrimiento, tuvieron un impacto devastador. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el llanto ahogado de una de las mujeres. Don Ricardo y sus hombres se quedaron aislados, expuestos en su mezquindad. La marea de la opinión pública, tan volátil, había cambiado de dirección en un instante. La gente ya no veía a una advenediza, sino a una de los suyos, a una mujer que les hablaba en su propio idioma, el del sufrimiento y la supervivencia. Uno a uno, los hombres que habían acompañado a don Ricardo empezaron a bajar la mirada, a retroceder, mezclándose con la multitud, abandonando a su líder. La derrota de don Ricardo no fue física, sino moral, y por eso mismo fue total. Se quedó solo en medio del patio, objeto de todas las miradas, antes de darse la vuelta y marcharse con la poca dignidad que le quedaba.
El enfrentamiento había terminado. Ana Valentina, temblando por la tensión acumulada, sintió la mano de Tomás buscando la suya. Se la apretó con fuerza, un ancla en medio de la tormenta emocional. Aquel gesto, a la vista de todos, fue más elocuente que cualquier beso o declaración. Eran un frente unido, una fortaleza de dos. Don Mateo se acercó a ellos, con una expresión nueva en el rostro. Miró a Ana Valentina y por primera vez no vio a una intrusa, sino a la señora del cortijo. Con un gesto de respeto que sorprendió a todos, inclinó la cabeza y dijo: «Señora, daremos agua hasta que no quede una gota». Era el reconocimiento definitivo, la rendición del último bastión de la desconfianza. El resto del día transcurrió en una paz laboriosa. Ana Valentina, con una energía que no sabía que poseía, se puso al frente de la organización. Dirigía a las criadas, consolaba a las madres, se aseguraba de que el reparto fuera justo, de que las familias con más hijos recibieran más. Se movía por el patio no como una extraña, sino como si hubiera nacido para aquello. La gente, al acercarse a ella, ya no lo hacía con recelo, sino con un respeto silencioso. Le ofrecían lo poco que tenían, una hogaza de pan, unas verduras de su huerto seco, gestos de gratitud que valían más que cualquier palabra. Estaba tejiendo, sin darse cuenta, los hilos de una nueva comunidad, basada no en el juicio, sino en la ayuda mutua. Tomás la observaba desde la distancia, con una mezcla de asombro y un amor que ya no tenía miedo de sentir. La mujer que tenía delante era la culminación de la joven que había amado y de la superviviente en que se había convertido. Era más fuerte, más sabia, más hermosa que nunca. Comprendió que al abrir su pozo no solo había salvado a sus vecinos, sino que había permitido que Ana Valentina encontrara por fin su lugar en el mundo, no como la hija de, ni la esposa de, sino como ella misma. Y al hacerlo, él también había encontrado el suyo, a su lado. El agua que manaba de las profundidades de la tierra no solo estaba saciando la sed de la comarca, sino que estaba limpiando las heridas de 2 décadas, regando las raíces de un amor que contra todo pronóstico estaba volviendo a florecer. Al atardecer, cuando el último carro se hubo marchado y el silencio volvió a reinar en el cortijo, se quedaron solos en el patio. El suelo estaba embarrado, lleno de huellas, el testimonio de la jornada. Estaban agotados, física y emocionalmente, pero una extraña serenidad los envolvía. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de colores anaranjados y violetas, un espectáculo de una belleza sobrecogedora. Ana Valentina apoyó la cabeza en el hombro de Tomás y él la rodeó con su brazo. No necesitaban hablar. El silencio entre ellos ya no era un abismo, sino un refugio, un espacio compartido donde las palabras sobraban. Habían enfrentado al mundo juntos y habían ganado. Isabel los observaba desde una ventana con lágrimas de felicidad silenciosa corriendo por sus mejillas arrugadas. Había esperado 20 años para volver a ver esa imagen, la de 2 personas que encajaban como 2 piezas de un mismo puzzle. Sabía que el camino por delante aún tendría dificultades, que las cicatrices del pasado nunca desaparecerían del todo. Pero también sabía que lo que se había forjado ese día en el patio del cortijo era algo indestructible, algo templado en el fuego de la injusticia y sellado con la fuerza del perdón. La sequía aún no había terminado, pero en el corazón de aquellos 2 supervivientes la lluvia por fin había llegado. La noche cayó sobre el cortijo, pero por primera vez en mucho tiempo no trajo consigo la oscuridad de la soledad. En el interior de la casona, una nueva luz había comenzado a brillar. La luz de 2 almas que se habían reencontrado en medio de las ruinas y que habían decidido, contra toda lógica y a pesar de todo el dolor, construir un hogar.
El agua del pozo seguiría manando, y con cada cubo que se llenara, se estaría escribiendo el primer capítulo de una nueva historia, la de un amor que había demostrado ser más fuerte que el tiempo, más profundo que el rencor y tan vital como la propia tierra a la que pertenecían. La decisión de Tomás y la valentía de Ana Valentina se convirtieron en leyenda en la comarca. La historia del día en que el terrateniente más duro abrió su pozo y la mujer a la que todos despreciaban les dio una lección de dignidad se contaría de padres a hijos durante generaciones. No fue un milagro lo que salvó a la gente de la sequía, sino un acto de humanidad, un gesto que les recordó que, incluso en la tierra más seca, la compasión podía hacer florecer la esperanza. El cortijo dejó de ser visto como la fortaleza de un hombre solitario, para convertirse en el corazón de la comunidad. Aquella noche, antes de retirarse, Tomás llevó a Ana Valentina a su despacho. Abrió un cajón de su escritorio y sacó un legajo de papeles polvorientos. Eran las escrituras de la finca, los títulos de propiedad que habían pasado de generación en generación. Los puso sobre la mesa, delante de ella. «Mi padre», dijo él con voz grave, «compró las tierras de tu familia cuando tu padre se arruinó. Lo hizo para que no cayera en manos de extraños, con la esperanza de poder devolvérselas algún día. Pero el orgullo y la muerte se interpusieron». Ana Valentina lo miró, sin entender a dónde quería llegar. Tomás tomó una pluma, la mojó en el tintelo y escribió algo en el reverso de la escritura principal. Luego se la tendió. «La mitad de esta tierra siempre ha sido tuya por derecho», concluyó. «Hoy solo lo he hecho oficial». Era su forma de restaurar no solo su honor, sino su herencia, de hacerla de una vez por todas dueña de su propio destino. El peso de aquel documento en las manos de Ana Valentina era incalculable. No era solo papel y tinta, era la restitución de su nombre, la validación de su sacrificio, la devolución de una parte de su alma que creía perdida para siempre. Las letras borrosas de la escritura se mezclaban con las lágrimas que por fin se permitía derramar. No eran lágrimas de tristeza, sino de una liberación tan profunda que le dolía el pecho. Durante 20 años había sido una sombra, una nota a pie de página en la historia de otros. En ese instante, con la tierra de sus antepasados de nuevo bajo sus pies, de forma simbólica y legal, Ana Valentina volvía a ser la protagonista de su propia vida. El gesto de Tomás no era un regalo, era un acto de justicia que sanaba las heridas de dos familias, cerrando un círculo de dolor que había durado demasiado tiempo. Para Tomás Joaquín, aquel acto fue la demolición del último muro de su fortaleza interior. Al firmar aquel papel, no solo le devolvía a Ana Valentina lo que era suyo, sino que se liberaba a sí mismo del fantasma de su propio padre y de los códigos de honor silenciosos que tanto sufrimiento habían causado. Se dio cuenta de que su rencor no había sido solo hacia ella, sino hacia un destino que sentía injusto, hacia un mundo que le había arrebatado la felicidad. Al restaurar el equilibrio, al enmendar un error del pasado, sentía que podía mirar hacia adelante sin el lastre de la amargura. Era un hombre nuevo, un hombre que había aprendido que la verdadera posesión no reside en los títulos de propiedad, sino en la capacidad de compartir, de perdonar y de reconstruir. La finca ya no era su refugio de soledad, sino el lienzo en blanco de un futuro compartido. Los días que siguieron estuvieron marcados por una transformación silenciosa pero profunda. La primera mañana como socios salieron juntos al amanecer, no como amantes aún, sino como dos labradores que inspeccionan su patrimonio. Caminaron por los linderos, sintiendo la tierra húmeda bajo sus botas, hablando en voz baja sobre la rotación de los cultivos, sobre qué campos necesitaban descanso y cuáles estaban listos para una nueva siembra. Era una conversación técnica, casi fría en la superficie, pero bajo cada palabra latía una nueva intimidad. Estaban reconstruyendo su relación desde los cimientos, desde la tierra que los había unido, los había separado y ahora los volvía a unir. Ya no había un patrón y una invitada,
sino dos iguales, dos almas que habían decidido cultivar juntas no solo el campo, sino también la vida. La noticia de la sociedad se extendió por la comarca con la misma rapidez que la del agua del pozo, pero esta vez, en lugar de generar chismes, provocó un silencio atónito. Era un hecho legal, notariado, irrefutable. Un acto que trascendía cualquier habladuría. La comunidad, que los había juzgado con tanta dureza, se vio obligada a reconsiderar su veredicto. La historia de la mujer advenediza se desmoronó, reemplazada por la de una heredera a la que se le había hecho justicia. El respeto, que antes se le otorgaba a Tomás por su poder, ahora se extendía a ambos por su entereza. La gente del pueblo, al cruzarse con ellos, bajaba la mirada, no por desprecio, sino por una mezcla de vergüenza y una admiración que no se atrevían a expresar con palabras. Habían desafiado las normas y, en lugar de ser castigados, habían emergido más fuertes. Con la paz exterior asegurada, llegó el momento de enfrentar a los fantasmas del interior. La tarea más delicada era la habitación de la difunta esposa de Tomás, un santuario del deber que permanecía intacto, congelando el tiempo en el día de su muerte. Fue Ana Valentina quien, con una delicadeza infinita, abordó el tema. No lo hizo como una usurpadora que reclama su espacio, sino como una mujer que entiende el luto y respeta la memoria. Le propuso a Tomás que lo hicieran juntos, no para borrar el pasado, sino para darle un lugar de descanso digno y permitir que la vida volviera a fluir por la casa. Tomás, que durante años había evitado aquella puerta, sintió por primera vez que tenía la fuerza para cruzarla y cerrar ese capítulo de su vida, no con olvido, sino con gratitud y paz. El proceso fue una ceremonia solemne y silenciosa. Abrieron las ventanas de par en par, dejando que el aire fresco y la luz del sol disiparan el olor a cerrado y a naftalina. Con un cuidado exquisito, descolgaron los retratos, doblaron la ropa que aún colgaba en el armario y envolvieron en papel de seda los objetos personales que reposaban sobre el tocador. Ana Valentina manejaba cada pieza con un respeto reverencial, consciente de que eran los vestigios de la vida de otra mujer. Una mujer que, a su manera, también había sufrido la soledad de aquella casa. Tomás, a su lado, observaba cada gesto, sintiendo cómo el peso de una obligación autoimpuesta se desvanecía. No había tristeza en aquel acto, sino una profunda sensación de liberación, como si estuvieran despidiéndose con honores de un pasado que ya no les pertenecía. No quemaron nada, no tiraron nada. Cada objeto fue cuidadosamente empaquetado en baúles de madera y llevado al desván, el lugar donde la familia guardaba las memorias que ya no formaban parte del día a día. No se trataba de una purga, sino de una reorganización de la historia. Entendieron que el pasado no se puede borrar, pero sí se le puede dar un lugar donde no impida el crecimiento del presente. Al cerrar la tapa del último baúl, fue como si cerraran un libro que ya habían leído. La historia de Tomás y su difunta esposa había terminado. Ahora, con las páginas en blanco ante ellos, él y Ana Valentina estaban listos para empezar a escribir la suya, con su propia tinta y su propia caligrafía. La habitación, ahora vacía y luminosa, se llenó de posibilidades. Decidieron convertirla en una biblioteca, un espacio para el conocimiento, la conversación y el sosiego. Trajeron estanterías de roble oscuro, un par de sillones cómodos junto a la ventana y una mesa grande donde pudieran extender mapas de la finca o simplemente leer uno al lado del otro en las largas tardes de invierno. La transformación fue radical. El espacio que había sido un mausoleo de la ausencia se convirtió en el corazón intelectual y emocional de la casa, un símbolo de su nueva vida. Una vida basada en el diálogo, el crecimiento compartido y la luz que entra por las ventanas abiertas. El cortijo estaba, literalmente, volviendo a respirar. Esa renovación se extendió por toda la casa como una marea de vida. Ana Valentina, con un instinto natural para crear belleza, llenó los jarrones con flores silvestres del campo. Las cortinas pesadas y oscuras fueron reemplazadas por telas ligeras que dejaban pasar la luz. El olor a pan recién horneado empezó a flotar desde la cocina, donde Isabel, rejuvenecida por la alegría, recuperaba viejas recetas que había guardado en su memoria. Los pasillos, antes silenciosos y sombríos, a veces resonaban con el eco de una risa o una conversación animada.
El cortijo dejó de ser la coraza de un hombre herido para convertirse en un verdadero hogar. Un organismo vivo que se despertaba de un largo letargo, nutrido por el amor y la esperanza de sus habitantes. La relación entre ellos floreció en ese ambiente de renovación. La formalidad dio paso a una complicidad natural. Las cenas ya no eran un trámite silencioso, sino el momento de compartir las anécdotas del día. Descubrieron que, a pesar de los 20 años de separación, seguían conociendo los resortes más profundos del alma del otro. Se entendían con una mirada, terminaban las frases del otro, compartían un humor que solo ellos comprendían. Era como si el tiempo no hubiera pasado, pero a la vez como si cada desvelo de esos 20 años de ausencia hubiera añadido una capa de profundidad y sabiduría a su amor. Ya no era la pasión arrebatada de la juventud, sino algo más sólido, más sereno, forjado en el fuego del dolor y templado con la paciencia de la tierra. Un atardecer, mientras reparaban juntos una vieja cancela en el límite del olivar, sus manos se rozaron al alcanzar la misma herramienta. El contacto, casual y breve, fue suficiente para detener el tiempo. Se miraron y en los ojos del otro vieron el reflejo de un deseo que había esperado pacientemente su momento. No hubo palabras. Tomás soltó la herramienta, limpió sus manos en el pantalón y, con una ternura que deshizo los últimos vestigios de dolor, acarició la mejilla de Ana Valentina. Ella cerró los ojos, entregándose a un gesto que había anhelado durante media vida. Fue un momento de una intimidad abrumadora, la aceptación silenciosa de que, a pesar de todas las cicatrices, sus cuerpos y sus almas todavía se pertenecían. Parecía que la propia tierra respondía a su reconciliación. Tras la larga sequía, llegaron las lluvias de otoño, mansas y persistentes, empapando los campos sedientos. La cosecha de aceituna de aquel año fue la más abundante que se recordaba en la comarca. Los jornaleros trabajaban con un ánimo renovado, contagiados por la nueva atmósfera que se respiraba en el cortijo. Decían en el pueblo que el agua del pozo no solo había salvado las cosechas, sino que había traído buena fortuna a la finca. Era como si la naturaleza, testigo mudo de su sufrimiento, celebrara ahora su unión, devolviéndoles con creces la generosidad que ellos habían demostrado en los momentos más oscuros. La tierra, al fin, estaba en paz con sus dueños. No intentaron recuperar la juventud perdida. Eran conscientes de que las cicatrices formaban parte de quienes eran. Su amor no era una vuelta al pasado, sino una construcción nueva, edificada sobre los cimientos de la memoria. Encontraron una felicidad serena en las pequeñas cosas, en el café compartido al amanecer, en los paseos al atardecer, en el silencio cómplice mientras leían junto al fuego. Su historia se había convertido en un faro para la comarca, un recordatorio de que el perdón es un acto de valentía y de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Demostraron que el amor más fuerte no es el que nunca se rompe, sino el que, una vez roto, tiene el coraje de volver a soldarse pieza por pieza. La imagen que perduraría en la memoria de todos sería la de ellos dos, sentados en el porche en las cálidas noches de verano, mirando sus tierras bajo un manto de estrellas. Ya no eran Tomás Joaquín, el terrateniente, y Ana Valentina, la retornada. Eran simplemente Tomás y Ana, dos personas que habían atravesado el infierno de la pérdida y el rencor para encontrar al otro lado un paraíso hecho a la medida de su propia resiliencia. Habían roto el ciclo de dolor heredado de sus padres y estaban sembrando las semillas de un nuevo legado, uno basado en la verdad, la compasión y la certeza de que el verdadero hogar no es un lugar en el mapa, sino la persona con la que eliges compartir el viaje. Así, la historia de su amor se tejió en el paisaje de Extremadura, tan indeleble como las viejas encinas y tan vital como el agua que vuelve a correr por los cauces secos. Se convirtió en un cuento susurrado al calor de la lumbre, una lección sobre cómo la vida, al igual que la tierra, siempre ofrece una segunda oportunidad para florecer a aquellos que tienen la valentía de labrarla con las manos del perdón. La finca, antes símbolo de soledad, pasó a ser el testimonio de que el amor más auténtico no es el que evita las tormentas, sino el que aprende a bailar bajo la lluvia, sabiendo que, después del aguacero, el sol siempre vuelve a brillar con más fuerza.
Si crees que ninguna historia de amor y sacrificio debe caer en el olvido y que la memoria es el único lugar donde los que se fueron siguen viviendo, por favor comparte este relato. No te olvides de suscribirte para conocer más casos reales del campo que merecen ser contados. Y si esta historia ha tocado tu corazón, comenta aquí abajo la palabra recuerdo. Gracias por escuchar. El amor que renació entre ellos no fue un intento de resucitar la pasión de la juventud. Aquel primer amor, impetuoso y frágil, había muerto 20 años atrás, ahogado en el silencio y el malentendido. Lo que construyeron ahora era algo distinto, más sabio y resistente. No era una sustitución, sino una reconstrucción. Con los escombros de sus vidas pasadas, con las cicatrices de la soledad y el luto, levantaron un afecto nuevo, un pacto de almas que habían aprendido que la felicidad no es la ausencia de dolor, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Cada día, al trabajar la tierra codo a codo, no solo cultivaban el campo, sino que se cultivaban el uno al otro, sanando las heridas con la rutina del trabajo compartido y la certeza de no volver a estar solos. El campo se convirtió en su principal aliado, el testigo mudo de su curación. El ciclo inmutable de la naturaleza les enseñó la lección más importante, que después del invierno más duro, la tierra siempre vuelve a despertar, que tras la sequía más atroz, la vida encuentra la manera de abrirse paso. El trabajo físico, el contacto con la tierra, se convirtió en una forma de terapia. Al hundir las manos en el suelo fértil, enterraban los fantasmas del pasado. Al ver crecer las nuevas cosechas, veían el reflejo de su propia esperanza renacida. El tiempo, que antes había sido su enemigo, un contador implacable de los años perdidos, se transformó en un bálsamo que día a día iba suavizando los bordes afilados de sus recuerdos más dolorosos, convirtiéndolos no en una carga, sino en los cimientos de su presente. Su vínculo trascendió pronto los límites del romance. Era una alianza, una sociedad forjada en el respeto mutuo y la admiración por la fortaleza del otro. Tomás veía en Ana no solo a la mujer que amaba, sino a una compañera inteligente y capaz, cuya visión de la tierra complementaba y enriquecía la suya. Ella, a su vez, encontró en él no a un salvador, sino a un igual, un hombre que había tenido el coraje de derribar sus propias murallas para dejarla entrar. Juntos se convirtieron en algo más grande que la suma de sus partes. Eran el alma del cortijo, el motor de una nueva era de prosperidad basada no en el poder, sino en la justicia y la compasión. Su amor no se manifestaba en grandes gestos, sino en la confianza ciega con la que tomaban cada decisión, sabiendo que el otro siempre buscaría el bien común. El legado que comenzaron a construir no se medía en hectáreas ni en cabezas de ganado, sino en el cambio que inspiraron en su entorno. La historia de su reconciliación y de su generosidad durante la sequía se convirtió en una parábola que se contaba en las noches de invierno. Enseñó a una comunidad anclada en el orgullo y las apariencias que el perdón era una forma superior de la fuerza y que la vulnerabilidad podía ser el origen de los lazos más indestructibles. El cortijo, antes un lugar temido y aislado, se transformó en un punto de referencia, un lugar al que los vecinos acudían no solo en busca de trabajo o ayuda, sino también de consejo, sabiendo que allí encontrarían una escucha justa y una palabra sensata. Con el paso de los años, las líneas de preocupación en sus rostros se suavizaron, reemplazadas por las que deja la sonrisa. El silencio que una vez habitó la casona fue sustituido por el murmullo de la vida. Las conversaciones en el porche, el sonido de los aperos de labranza, la risa ocasional de Isabel al verlos discutir amistosamente sobre el mejor abono para los rosales. No buscaron llenar la casa de hijos propios, sentían que su tiempo para eso había pasado. Su descendencia fue la propia tierra, a la que cuidaron como al más preciado de los vástagos, y la comunidad a la que ayudaron a prosperar. Su familia era cada jornalero al que pagaban un salario justo, cada niño que bebía leche de sus vacas, cada hogar que sobrevivía gracias a su gestión. Sus A y An aprendieron a honrar el pasado sin ser sus prisioneros. A veces, en los aniversarios, visitaban juntos las tumbas de sus respectivos cónyuges, no con dolor, sino con una serena gratitud por las lecciones aprendidas.
Entendían que esas vidas, aunque marcadas por la soledad, también habían formado parte de su camino, moldeándolos hasta convertirse en los personajes que eran ahora, capaces de apreciar la segunda oportunidad que el destino les había concedido. Su amor no negaba las otras historias, sino que las integraba, reconociendo que cada pérdida había sido un paso necesario en el tortuoso camino que los había traído de vuelta el uno al otro. Cuentan los que los conocieron en su vejez que irradiaban una paz contagiosa. Se les veía a menudo pasear al atardecer por el olivar, caminando despacio, a veces en silencio, otras compartiendo una confidencia en voz baja. Ya no necesitaban las palabras para comunicarse. Habían desarrollado un lenguaje propio, hecho de gestos, miradas y una comprensión mutua tan profunda que resultaba casi telepática. Se habían convertido en una sola entidad, dos árboles con raíces entrelazadas bajo la tierra, capaces de soportar juntos cualquier tormenta que la vida les enviara, sabiendo que mientras estuvieran unidos, nada podría derribarlos. Su historia demostró que el amor que llega después del luto no es un amor menor. Al contrario, es un amor destilado, purificado por el sufrimiento. Es un amor que no da nada por sentado, que valora cada amanecer compartido, cada conversación, cada roce de manos. Es un amor que entiende que la vida es frágil y que el tiempo es el bien más preciado. Tomás y Ana no se enamoraron a pesar de sus cicatrices, sino que amaron las cicatrices del otro, porque en ellas reconocían el mapa de todo lo que habían superado para poder encontrarse. Su relación era un testamento de que el corazón humano, por muy roto que esté, siempre conserva una asombrosa capacidad para repararse y volver a amar. Cuando el tiempo finalmente los alcanzó, se fueron como habían vivido, juntos y en paz. Dejaron tras de sí una tierra próspera y una comunidad más unida, pero su verdadero legado fue intangible. Fue la prueba de que las segundas oportunidades existen, de que el rencor es un veneno que solo daña a quien lo alberga y de que el perdón es la única lluvia capaz de hacer florecer los desiertos del alma. Su historia se fundió con el paisaje, convirtiéndose en parte del susurro del viento entre los olivos y del aroma de la tierra mojada después de la lluvia. Porque el campo, en su sabiduría milenaria, es el guardián de las historias que de verdad importan. No las de los reyes ni las de las grandes batallas, sino las de la gente corriente que lucha, sufre, perdona y ama. Son historias grabadas a fuego lento en la memoria de la tierra, relatos de resiliencia que nos recuerdan que por muy dura que sea la helada, la primavera siempre acaba regresando. Y la historia de Tomás y Ana es una de ellas, un faro de esperanza que sigue brillando en el corazón de Extremadura, enseñando a quien quiera escuchar que nunca es demasiado tarde para cumplir una promesa olvidada. Si crees que las promesas del corazón son las únicas que el tiempo no puede romper y que toda vida merece una segunda oportunidad para cumplir su destino, te pido que compartas este relato. Suscríbete para que ninguna de estas historias se pierda en el silencio. Y si este viaje te ha conmovido, deja en los comentarios la palabra promesa. Gracias por acompañarnos hasta el final.